Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por su presencia. Es un verdadero honor compartir este espacio de reflexión en la celebración de los 200 años de la vida independiente de nuestro país, titulado Imágenes, Dudas y Reflexiones, México a la luz de nuestro presente. Soy Daniel Morán Fullerat y como invitada especial contamos con la presencia de la doctora Juan y Margarita Domínguez, a quien a continuación me permitiré presentar. Historiadora, archivista, maestra, conferencista e investigadora. Ha trabajado en el municipio de Monterrey como investigador histórico, jefe del Archivo Histórico y coordinador cultural. Colaboró dentro del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007 como subregente de edición, donde participó en la elaboración de la Memoria Fórum. Como historiadora y archivista, se hizo cargo de la coordinación de la parte histórica y archivística del proyecto de modernización del Archivo Histórico Monterrey durante los años 2001 a 2007, en donde se catalogó y clasificó la documentación de 1598 a 1960 bajo los lineamientos de la norma de clasificación ISAT-G. Actualmente continúa trabajando con la preservación, catalogación y descripción del acervo histórico de Monterrey y su proyección a nivel mundial. Algunas de sus publicaciones son Encuentros con Heródoto, su ópera prima, publicada por Radio Nuevo León en colaboración con la Facultad de Comunicación de la UANL, y Fundaciones de Monterrey, publicada por el mismo municipio. Asimismo, ha colaborado en diversas revistas de corte local y nacional. Bueno, ya habiendo presentado a la doctora, y para dar inicio al evento, desde el Archivo Histórico de Monterrey, que ahorita van a conocer el lugar, a lo mejor y nunca habían escuchado de él, vamos a platicar de impresiones y respuestas a varias dudas históricas que generalmente existen en torno a la identidad del mexicano y también a nuestra historia como nación independiente. O sea, como mencionábamos hace rato, generalmente se dice que los 200 años se cumplen en 1810, no es cierto. Pasa más rato para que realmente seamos independientes. Ahorita vamos a platicar de todo esto. Por tanto, si tienen preguntas, escríbanlas en el chat. La doctora es especialista en la materia, la apasiona, entonces ahorita en la conversación desde el archivo histórico van a poder conocer un poquito más, pero si tienen preguntas, a lo mejor cosas que no hemos comentado o que tengan esa inquietud de, oye, no sé cómo estuvo este evento o esto que nos han contado, ¿es verdadero? ¿Es una manipulación? Y ahorita vamos a tocar esos temas, entonces adelante, por favor, escriban comentarios, preguntas y si quieren invitar a más personas, pues adelante, aquí estaremos un buen rato. Habiendo dicho esto, ya vamos a transportarnos al archivo histórico para darle la voz a la doctora que nos va a contar muchísimos datos sumamente interesantes. Y bueno, ahí gracias por acompañarnos. Buenas noches, hoy nos encontramos en el Archivo Histórico de Monterrey con la doctora Juan y Margarita Domínguez. Qué gusto estar con usted, doctora. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor que ustedes estén por acá, que me hayan invitado y gracias por estar en este recinto. No, el placer es nuestro. Venimos con muchas preguntas, muchas inquietudes de temas que consideramos de bastante relevancia. Y bueno, para ya entrar un poquito en materia, queremos iniciar con una pregunta que sabemos que es muy frecuente en las jóvenes generaciones ante un escepticismo, y es ¿cómo saber que un documento histórico es verdadero y no una manipulación, ya sea del Estado, ya sea de ciertos grupos de interés? ¿Cómo tener esa certeza? Porque efectivamente en la actualidad de pronto las nuevas generaciones son muy escépticas y tienen razón porque hasta los videos se manipulan. Sí, antes decía, yo lo capté, mira, no tengo un video, pero los videos se pueden manipular, las fotografías se pueden manipular, todo se puede manipular. ¿Cómo saber si un documento histórico es realmente histórico? Pasa por ciertos procesos para autentificar ese documento. Dos de ellos son basados en el método científico. ¿A qué me refiero con esto? En una primera instancia es el papel del que están hechos, o del material, el soporte, como le llamamos el archivo. ¿De qué está hecho? Si ese papel o ese soporte, ese papiro, ese material corresponde a la época que dice ser ese documento. Y ese soporte se pasa por diferentes filtros de acuerdo al método científico, carbono 14, vista con una lupa de muchos
mucho aumento, etcétera. Es decir, son muchos procesos. Ya cuando el documento sí es el soporte real, entonces se pasa al segundo punto, que es justamente la tinta. Esa tinta corresponde a la época, porque dependiendo de la época es la tinta que utilizamos. En la actualidad se pueden conseguir tinteros antiguos, pero realmente son tinteros modernos, es decir, tú compras, no sé, en alguna tienda un tintero antiguo, que realmente no es antiguo, es con tinta actual. Entonces tú pintas o dibujas el trazo con un tajo y aparentemente ya es un documento antiguo, pero no, para nada. Entonces tú tienes que ver si la tinta dice, o tiene más bien los años que dice tener. Si es así, ya tiene otra palomita. Otro de los puntos es importante es ver justamente el contenido del documento. Ese documento tienes que tú analizar el contenido. ¿Corresponden los datos que manejan a las fechas que maneja el documento? No, pues que sí, genial. No, pues que no, entonces tacha grande. Entonces, a veces lo que maneja el documento no son muchos hechos conocidos, pero cuando tú los empiezas a investigar, empiezas a autentificar que efectivamente son hechos que sucedieron en la época que dice ser el contenido del documento. Y por otro lado también se tiene que analizar el vocabulario, la estructura gramatical del documento para poder autentificar que fuera en esa época. Ustedes no se dan cuenta, pero un ejemplo, si ustedes leen una carta de amor de sus papás, aunque diga lo mismo que ustedes le dirían a una persona, realmente utiliza un vocabulario completamente diferente. Empezando, los modismos que utilizamos, las palabras no son las mismas, se utilizan de manera diferente. Por ejemplo, en la actualidad nadie dice, no sé, ¿me permite cortejarla, señorita? Por decir algo, digo, es algo muy obvio. Y normalmente eso se utilizaba en otras épocas, y ahí está escrito. O cómo le decías que si querías ser tu novia. Casi creo que en la actualidad se dice, ¿se hace o no se hace? Entonces es diferente. Por eso es muy importante el vocabulario. Así de que un documento, cuando decimos que es un documento histórico, es porque ya pasó por todos esos filtros. Entonces, todo lo que tenemos acá son documentos históricos, han pasado por esos filtros. Agradezco bastante la respuesta, creo que quedó muy concretizado cada punto del método histórico, porque bueno, muchas veces se nos olvida que la historia es una ciencia. Entonces, como que tener esa noción de, bueno, hay personas que se dedican a eso, que estudian, que investigan, bueno, ya es para mayor tranquilidad y pues darles esa confianza. Digo, sí es importante darla. Por otra parte, y entrando ya a la discusión propiamente de esta entrevista, de este diálogo, es la noción de los símbolos. Los documentos históricos, los documentos políticos tienen significado simbólico en la identidad de las naciones. Por tanto, quería preguntarle cuál es la importancia de los símbolos para la conformación de la identidad nacional, en este caso la mexicana. Realmente ya en la misma pregunta se puede responder, y es una pregunta muy importante también. La identidad se construye a través de símbolos, obviamente a través de otras, de las instituciones, y esas instituciones tienen símbolos. Por ejemplo, la identidad mexicana se construyó a través de las instituciones, en este caso la escuela, una de las instituciones, y en la escuela se nos empieza a poner un chip para que se comprenda el lenguaje actual. Es decir, se nos empieza a educar para sentirnos mexicanos, para tener ese sentido de pertenencia a. Y una forma de visualizar que yo tengo sentido de pertenencia a es la utilización de símbolos, la bandera, el himno nacional, ciertos documentos, como en este caso el Plan de Iguala el Acta de la Independencia, etcétera. Todos esos documentos, todos esos ejemplos de símbolo, como de símbolos, son ejemplos justamente de elementos para poder fortalecer la identidad nacional. Y cuando hablamos de identidad nacional estamos hablando de tener ese sentido de pertenencia a la nación, que es diferente a patriotismo. Patriotismo es ese sentimiento que de pronto nos hace tener maripositas en el estómago, sentir bonito, ¡ay, qué lindo México! Patriotismo. No, pero cuando hablamos de identidad nacional estamos hablando de que sabemos que somos mexicanos,
que de pronto comemos chile, que de pronto festejamos el 15 de septiembre, que también es un símbolo, que de pronto nos vestimos de verde, blanco y rojo, que de pronto tenemos una bandera que es con esos tres colores y sabemos que pertenecemos a un pueblo completamente diferente de todo el resto del mundo. Y eso obviamente va íntimamente ligado con el patriotismo, ese sentimiento que por ahí surge, y obviamente todo eso está manifestado en los símbolos nacionales. Díganme si no, ¿quién cuando ve la bandera, está no sé, en Timbuktu, en Quebec, en París, y de pronto ve por ahí pasar la bandera mexicana, que alguien trae, un chico o una chica trae una bandera mexicana, inmediatamente capta su atención y dice, compadre, primo, hey, mexicano, somos, aunque él esté en Yucatán, aunque él sea de Yucatán, tú dices, somos los mismos. O por ejemplo, estás en algún evento, en algún lugar, y de pronto alguien empieza a decir, bandera, bandera de México. Y tú, él empieza a repetir, es parte de ti, tienes el chip, la identidad nacional es el sentido de pertenencia a la nación. Y para eso, para conformar esa identidad, se utilizan los símbolos. Por eso son muy importantes. Me llama mucho la atención el comentario o la analogía que, bueno, no analogía, el ejemplo que realiza de estar en el extranjero y ver esos símbolos, porque pareciese que muchas veces dentro del país no manifestamos ello, pero ya estamos fuera y está como en la sangre. Es muy curioso el cómo aquí a lo mejor hay cierto rechazo, cierta apatía, pero pues estás en otro lugar y sale ese sentimiento. Bueno, es que tiene mucho que ver porque el país no es uno solo, o más bien el país es uno solo, pero México son muchos Méxicos, porque es muy compleja la cultura mexicana. Entonces, por ejemplo, el norte no nada más es uno, el norte son muchos nortes, el centro son muchos centros y el sur son muchos sur. Entonces, es tan diferente, somos tan diferentes. Es más, un ejemplo, cuando de pronto yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué eres primero, mexicano o regiomontano? Estando aquí en Monterrey, la mayoría contesta, soy regiomontano. Aunque somos mexicanos, tú te sientes primero regiomontano. Ves el Cerro de la Silla y wow. Aunque vivas en San Pedro, aunque vivas en Escobedo, en Ciénaga de Flores, es el Cerro de la Silla, es mi identidad local. Y tengo costumbres idénticas aquí, regionales. Pero luego, justamente, cuando estoy fuera, me siento parte de todo el territorio. Aquí me siento regio. Y ante Puebla, ante los poblanos, ante los yucatecos, etcétera, pues son regio. Y los regios mejores, somos los mejores. La verdad, somos los mejores. No, no es cierto. Pero cuando estamos fuera del país, ya es la identidad completa. Entonces, la bandera, los mariachis, aunque aquí la cultura no sea de mariachi, pero los mariachis, el mole, los antojitos mexicanos, aunque en el extranjero no comamos carne asada, sino comamos, no sé, los antojitos, es México. Es más, ¿quién no el 15 de septiembre come antojitos mexicanos? Es muy raro que el 15 de septiembre cenemos carne asada, aunque la carne asada siempre se acepta en todo momento, pero cenamos antojitos con tequila, bueno, los que toman tequila, sino agua de horchata, y por ahí estamos con música de mariachi. Es una identidad nacional. Tomando como punto de referencia el comentario que hacía acerca de la existencia de varios Méxicos, pues sí, es un tema que apenas para profundizarlo se requiere toda una tarde, toda una noche, pero existe esta noción de unidad en torno, bueno, hasta cierto punto, al águila y la serpiente, y eso, bueno, ya tiene una connotación histórica desde antes de la conquista, pero también en el México independiente. ¿Qué significado tiene ese símbolo para la conformación de la nueva nación desde su independencia, o mejor dicho, desde toda la planeación o el espíritu, en este caso los criollos, para levantarse contra la corona? Es muy importante justamente porque estamos hablando de un águila y el águila no es cualquier ave. O sea, el águila no es como que una paloma bien linda o un, no sé, un gorrioncillo o un ruiseñor. El águila es un ave de mucho
de mucha valía, de mucha valentía, además, un ave que cuando despliega sus alas es como que la dueña y señora de. Entonces, recuerden por favor que siempre el ser humano busca simbolizar de alguna manera algunas características que admira o que quiere representar. Por eso en algunas culturas se utilizan los tótems, o por ejemplo en la Universidad Autónoma de Nuevo León se tiene, cada facultad tiene como que un animal que lo representa, los osos de mecánica, los elefantes de Facbia, etcétera. Es como una representación de lo que yo quiero tener o lo que yo tengo. En este caso, el águila se empieza a utilizar por los criollos definitivamente, y ellos están recuperando el águila que según la leyenda los aztecas tenían. Recordemos por favor que en la escuela primaria siempre se nos dijo que los aztecas estaban peregrinando desde Aztlán, desde el antiguo Aztlán, y de pronto llegaron al lago de Texcoco y vieron ahí en un islote un nopal, sobre el nopal un águila devorando una serpiente. Entonces ellos dijeron, wow, nuestro dios Huitzilopochtli, esa es la señal que nos dijo que vamos a tener, aquí nos vamos a poner. Las últimas investigaciones han dicho que no. De hecho, Eduardo Matos Moctezuma, un investigador muy importante a nivel nacional, él ya ha explicado esto. Es decir, definitivamente no vieron eso los aztecas, sino fue más que nada un acuerdo de uno de los señores de Texcoco que les permitió estar ahí en cierta parte de Texcoco. Pero ellos empiezan a recuperar el águila y lo toman el águila como símbolo. De hecho, parte de sus guerreros eran los caballeros águila, para que vean, porque el águila es valiente, el águila es un ave solitaria, pero es un ave que defiende a lo suyo, es un ave guerrera prácticamente. Entonces, recordemos que los criollos en la independencia están manejando el nacionalismo, ideas nuevas de ellos mismos que se le llama nacionalismo criollo. Y dentro del nacionalismo criollo, uno de los puntos es la exaltación del pasado azteca. Entonces, al momento de que exaltan el pasado azteca, empiezan a recuperar también lo que es el águila. Y si ustedes se fijan en los planes de Iturbide y en los documentos de Iturbide se representa el águila, de pronto el águila con las alas extendidas, no como ahora aparece en el símbolo nacional, pero aparece con el águila con las alas extendidas. Por eso Iturbide lo va a estar utilizando. De hecho, si ustedes se fijan, nos guste o no, para la historia nacional, Iturbide es el que consuma la independencia. Y digo, nos guste o no, porque se nos ha olvidado Iturbide. Iturbide es muy importante. Y a Iturbide le debemos también, número uno, la consumación de la independencia. Y número dos, el que ponga a este territorio el nombre de México. Ya no se habla más de Nueva España, se habla ahora sí de México. Y México representado por el ejército, las banderas de las tres garantías, o sea, los tres colores, y un águila, con las alas extendidas, pero es un águila. El águila que representa ese pasado glorioso azteca que está recuperando. No nada más en el águila, sino también en el nombre, México. Todo lo que acaba de comentar me llama bastante la atención, cómo para toda esta conformación nacionalista que, bueno, primero nace el nacionalismo y después la nación, primero la idea y ya después la consumación, está todo un mundo de cultura, un mundo de conocer la historia de dónde son, que a lo mejor muchas veces se nos olvida como el saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y bueno, eso ya la segunda parte es más una cuestión de reflexión. Pero ¿qué mitos tenemos de la independencia? ¿Qué son esas ideas a lo mejor falsas o distorsionadas que nos hemos creído y que difundimos? Y bueno, esto ya es a lo mejor de una perspectiva histórica. Bueno, hay muchas. De hecho, yo creo que por eso tampoco, o también, yo creo que también por eso no nos gusta la historia, a muchos. Digo, a mí me encanta. Pero yo creo que a mucha gente no le gusta la historia, porque de pronto ven la historia como nombres, hechos y lugares. Entonces, así como que, ¿de qué me sirve saber la fecha y el nombre y el lugar? O sea, no le entiendo. Y por eso no es la historia. La historia son los porqués, los cómo, los cuándo, los dónde. Y dentro de la independencia hay muchos mitos, empezando. Vemos la independencia como un todo. Piensen, cuando hablamos de la independencia pensamos en el 15 de septiembre con Hidalgo tocando las campanas y luego ya México independiente con la primera constitución y el primer presidente. Y tú dices, wow,
Eso no es cierto, para nada, es el primer mito. La independencia fue todo un proceso que empieza en 1810 y termina en 1821 con la firma de los tratados de Córdoba y luego el Acta de Independencia, pero aún ahí no se reconoce la independencia por España. Hubo intentos de reconquista en el 1829 y es reconocida por España hasta 1836. Es decir, vemos un proceso de 1810 hasta 1836, o sea, no es tan simple. Y luego, el proceso de la lucha armada, otro mito. Pensamos que Hidalgo empieza, pero luego por X o Y lo fusilan, pero él le pasa la estafeta a Morelos y luego él le pasa la estafeta a Guerrero y a Iturbide, y todos como que un solo hombre con los mismos ideales. Y no es cierto, para nada, claro que no, por supuesto que no. ¿Qué es lo que sucedió? Que son tres movimientos diferentes, son movimientos distintos, que si bien es cierto que Morelos e Hidalgo se conocían y Morelos quiso estar por ahí con Hidalgo, Hidalgo de alguna manera lo manda a que él esté por acá, por el sur del país, en Guerrero, pero no le pasa la estafeta. El movimiento de Hidalgo, que es otro mito además, es un movimiento sin planeación. Luis Villoro dirá el producto del instantaneísmo, es decir, ¿qué se me ocurre ahorita? Lo tengo que hacerlo, a ver, entonces es producto del instantaneísmo y no estuvo en todo el territorio nacional, que es otro mito, que toda la independencia estuvo en todo el territorio, no es cierto, tampoco. Entonces, Hidalgo está desde septiembre de 1810 a marzo de 1811, unos meses, y lo atrapa y lo fusilan en julio. Es decir, el movimiento de Hidalgo no prosperó. Y estamos festejando la independencia con Hidalgo cuando no prosperó ese movimiento, ¿se fijan? Nos estamos recreando un mito, pero bueno, lo disfrutamos. Se termina en 1811 por ahí. La insurrección de Morelos como que no tiene mucho por ahí nada, y del 11 al 13 son pequeñas rebeliones por ahí, hasta que se organiza otra vez Morelos, y ahora sí es una parte donde él organiza la independencia, donde hay planeación, donde hay inclusive la constitución de Apatzingán, donde está el plan se me acaba de decir. Bueno, pero en los sentimientos de la nación, perdón, el plan de los sentimientos de la nación se escribe por ahí, y están otros 2 años de una manera donde la independencia está en un punto muy alto, pero no está en todo el territorio nacional, donde tiene muchos detractores, donde de pronto, aunque hay mucha gente que lo apoya como lo es Guadalupe, de todas maneras no es del todo, no todos están de acuerdo con ella. Y luego en 1815 atrapan a Morelos y lo fusilan. Y es hasta después cuando se consuma la independencia. Y pensamos que la consumación de la independencia fue por estos caudillos y porque sometieron al rey, y sometieron al virrey, perdón, y todo el ejército de los insurgentes. Y tampoco es cierto, es otro mito. ¿Cómo se consumó la independencia? Por acuerdos. Lo que hace Iturbide es, a todos les empieza a mandar cartas donde hace acuerdos, concertaciones, alianzas, y se consuma la independencia sin derramar sangre. Otro mito también es que nos independizamos y somos una república, ¿no es cierto? Primero fuimos una monarquía con Iturbide como... Bueno, porque aparte, el otro mito, y lo has dicho muy bien, eso es nomás en el proceso de independencia. Se firman los tratados de Córdoba, luego el acta de independencia, y pensamos que ya fue justamente la república. Y no, de 1821 a 1824 hubo varios gobiernos. Número uno, primero fue una junta gubernativa, luego fue una regencia, luego fue un triunvirato, luego fue un imperio. Y hasta 1824 tenemos la primera república y república federal. Entonces, imagínense, de 1821 a 1824 tuvimos 4 formas de gobierno. O sea, la independencia, igual que la historia mexicana, está llena de mitos. Por eso el historiador tiene que empezar a buscar la verdad, quitar esos mitos para poder comprender los porqués, los cómo, los cuándo, los dónde, y ver cuáles han sido las consecuencias de eso, entender nuestro presente y poder justamente ver hacia el futuro. Por eso es importante la historia. Doctora, después de todo este diálogo que hemos tenido, y antes de pasar a la cuestión de
analizar unos documentos que tenemos preparados. ¿Cuál es la trascendencia cívica de estudiar las fuentes históricas? Y esto va más enfocado a jóvenes universitarios. ¿Por qué un universitario, y especialmente alguien que estudia Derecho, tiene que interesarse en estos temas y qué consejos le da? Primero por la búsqueda de la verdad. Un abogado que no investiga a fondo para conocer realmente lo que sucedió, y no estoy hablando nada más de historia, estoy hablando de cualquier tema, es decir, el derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, en cualquier tipo de derecho tiene que ir hasta lo último, tiene que investigar, prepararse, ver, y obviamente un abogado tiene que, en esa búsqueda de la verdad, tiene que localizar las fuentes más fidedignas. Nosotros mismos en la vida cotidiana, de pronto, ¿a quién le creemos? ¿A la chismosa del pueblo o a la persona que jamás miente o que de pronto no le hemos pescado en ninguna mentira? Pues obviamente pues a esta otra persona. Las fuentes tenemos que verlas más confiables. Entonces, yo sé que en la actualidad hay muchas fuentes, hay cientos, miles de fuentes, pero necesitamos empezar a ver cuáles son las más confiables. Y en este caso, cuando utilizamos documentos históricos, pues son fuentes confiables, muchas fuentes confiables. Entonces, la respuesta sería por la búsqueda de la verdad. No podemos ejercer nuestra profesión, sea cual sea, sin buscar esa verdad. Tanto abogados como historiadores, como archivistas y como de otras profesiones. Son muy importantes para nosotros. Hemos preparado dos documentos muy importantes, el Plan de Iguala y el libro de cuentas de los insurgentes. Para contextualizar, no sé si nos pudiera explicar, doctora, primero, en qué consiste el Plan de Iguala, quién lo promulga, qué temas trata, cuál es su relevancia en ese momento histórico y en la actualidad, y también del libro de cuentas de los insurgentes, que probablemente muchos desconozcan su existencia o por primera vez hayan oído de él. ¿Qué, qué temas trata? ¿Qué información podemos encontrar ahí? Sí, me encantó que la fundación tenga el plan de Iguala o una copia del plan de Iguala, por supuesto. Eh, ¿Por qué el plan de Iguala? ¿Cuál es la importancia, la relevancia de este plan? Normalmente en la independencia siempre hacemos alusión al acta de independencia. Qué genial, tenemos el acta de independencia. Y es fascinante ver esta acta, es maravilloso, todo lo que la firmaron. Pero esta acta de independencia está basado o es como que ya nada más la fotografía de los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba, recordemos que se firman entre don Juan de Onojú, que es el último virrey de la Nueva España, y Iturbide. En ese plan o en esos tratados ya se autoriza o se reconoce la independencia de México. Pero como ya dije, bueno, la independencia no de España, perdónenme, pero como ya dije, eso no lo va a ratificar España hasta 1836. Y sin embargo, siempre olvidamos el plan de Iguala. Y digo siempre lo olvidamos porque el plan de Iguala, este documento olvidado, es el que le va a dar el sustento jurídico, la base para los tratados de Córdoba. El acta de independencia es como que ya nada más la fotografía de ya lo firmamos, qué padre, ya somos independientes. Pero los tratados de Córdoba, justamente esos tratados están basados en el plan de Iguala. Entonces, yo podría decir que en lo histórico y en lo jurídico, el documento donde se fundamenta la independencia mexicana es el plan de Iguala. Este plan fue emitido por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, bueno, eso ya lo saben, pero déjenme decirle la fecha, 24 de febrero de 1821, y en este plan es lindísimo porque es un llamado a todos los americanos. Cuando hablamos de americanos, estamos hablando de todos los que habitan en Nueva España, pero que habitan acá y que son miembros, o más bien, que han nacido acá. Pero si hay españoles que también quieren este territorio, entonces son americanos. Entonces, por primera vez se les llama americanos como que a todos los que están queriendo estar en este continente, en este territorio. Entonces, eso es fantástico. Pero otra de las cosas que me parece muy lindo respecto a que hable de americanos es de que por primera vez ya no se habla de castas, no se habla de castas, no se habla de razas, no se habla de españoles, de criollos, de mestizos, de indígenas, de negros, se habla de americanos. Entonces, en este plan de Iguala, están haciendo iguales a todos.
todos son americanos, ya todos los llama para hacer justamente la independencia. Y en este plan justamente se empieza a pensar cómo sería esa independencia de España, que realmente no es una independencia, es quitarse de encima como que el gobierno español, de los peninsulares acá, o sea, el gobierno español peninsular que están aquí en Nueva España, pero seguir en contacto con España y bajo la tutela de España. Por eso es un documento político muy, muy importante, este plan. Y si ustedes se fijan, es prácticamente lo mismo el plan de Iguala que los tratados de Córdoba. Respecto al otro documento del libro de cuentas de los insurgentes, efectivamente es muy poco conocido. De hecho, nosotros tampoco lo conocíamos hasta que entramos aquí al archivo histórico y lo descubrimos. Y tuve muchas dudas. ¿Cómo llegó aquí al archivo? ¿Qué es lo que contiene este libro? Sobre todo son las partidas, los dineros, las entradas y salidas de los dineros de los insurgentes, pero no de todos los grupos. Sobre todo el grupo que estaba en Aguascalientes bajo el mando de Rafael Iriarte. Rafael Iriarte en noviembre, más octubre de 1810 toma Aguascalientes y ahí se queda por muchos meses, o apoya mucho a Hidalgo, por supuesto, y no dudo que haya estado en contacto con Hidalgo a través de los dineros. Entonces, ahí son las partidas, entradas y salidas, quienes donaban, en qué se utilizaban los dineros, etcétera. Por eso es un documento que vale la pena recuperar e investigar un poquito más. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? He leído este documento y tengo muchísimas dudas. Quieren, porque en cierta parte menciona muchos personajes. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Qué hicieron estos personajes? Y luego, ¿qué pasó con el dinero que quedó? Porque todavía quedó mucho dinero. Por ejemplo, una de las partidas que les dan son 200,000 pesos. Si ahorita es una cantidad respetable, imagínense en ese momento tener 200,000 pesos oro. ¡Wow! ¡Qué genial!, ¿no? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Se lo quedaron los realistas? Y si es así, ¿quién de los realistas se quedó? Otra duda que tengo es cómo ese libro llegó aquí al archivo. ¿Quién lo trajo? Porque digo, de Aguascalientes a Monterrey hay muchos kilómetros de distancia. Entonces, este libro vale mucho la pena investigar al respecto y profundizar. Y es el momento para darlo a conocer a toda la comunidad de la Libre de Derecho. La noche de hoy les tenemos preparado dos documentos de suma relevancia para nuestra historia nacional, siendo el Plan de Iguala y, menos conocido, el libro de cuentas de un grupo insurgente. Doctora, no sé si nos pudiera contextualizar qué son estos documentos, cómo se comen, quién los hizo, de qué se tratan. Gracias por preguntarme por estos documentos. En el caso del Plan de Iguala es muy importante porque es el menos conocido de los documentos de la independencia. Normalmente siempre hablamos del acta de la independencia, es más, está en el Archivo General de la Nación, ustedes lo pueden ver y es fascinante. Es genial ver la firma de Iturbide y de todos los que participaron ahí firmándolo, como que es el acta de matrimonio de así como cuando lo firmas ya. Pero eso es como que el colofón de la independencia. Antes de eso se firman los tratados de Córdoba, que son muy, muy, muy importantes, porque ahí ya se ponen de acuerdo el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, con Iturbide, y que es el representante de todos los insurgentes, o de esta insurgencia. Y firman los tratados donde se reconoce la independencia de Nueva España. Pero pocos saben, o se nos olvida más bien, que la base de los tratados de Córdoba es justamente el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es hecho por Iturbide. Él lo redacta, lo emite, lo publica un 24 de febrero de 1821. Y ese Plan de Iguala es la base de estos tratados de Córdoba. ¿Qué contiene el Plan de Iguala? Bueno, muchos artículos, pero algunos puntos que a mí me parecen muy, muy importantes es, llama a todos los ciudadanos o a todos los habitantes de América, les llama americanos. Y eso para nosotros, qué bien, como dirán ustedes, chido. Pero en ese momento, llamar a todos americanos significa que está haciendo iguales a todos, que ya no hay indios, ni negros, ni tente en el aire, ni torna atrás, ni mestizos, ni castizos, ni cobrizos, ni peninsulares, ni criollos. Es decir,
La clase social que la determinaba el nacimiento y que hacía que todos estuvieran divididos, que no fueran iguales, ahora, ¡fum!, por primera vez en un documento oficial o en un documento, por eso tiene mucho valor jurídico, se quita todas las clases sociales, todas las castas, y todos se llaman americanos, que luego después en otros documentos se les va a llamar mexicanos. Es decir, todos son iguales, hombres, mujeres, niños, todos, incluyendo los peninsulares que quieran seguir en este territorio, por eso les hace un llamado a americanos. Y en este mismo tratado, justamente él habla de todo lo maravilloso que es justamente el tratar de organizarse para conseguir la independencia. Tengo unas preguntas, espero que no sean muy técnicas, pero considero que al público también les puede llamar la atención. La primera es, cuando se publican los planes, ¿cómo se difundían? ¿Hacían copias? ¿Lo llevan a caballo? ¿Cómo estaba todo ese asunto? Porque es a lo mejor algo que como quedamos por hecho de que, sí, publicaron tal plan y de repente, o sea, como que pensamos en términos contemporáneos de que, lo vi en internet, Instagram, pero pues no existía el internet. No, que no, que no. Eso es muy nuevo, de muy poquitos años. Todavía cuando yo estudié, pues así, no había. Es más, la primera computadora llegó a mi facultad de Filosofía y Letras, hasta 1988, o sea, para que se den una idea. No, cuando hablamos de que se publicaba, se había imprenta, tranquilos, ¿no? Se había imprenta cuando se publicó el plan de Iguala, pero se publica, es decir, más bien se imprime, y cuando decimos que se publica es de que se imprime y se empieza a dar a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Se mandan ejemplares mediante bandos o mediante, hagan de cuenta que son más o menos de este tamaño, algunos más grandes, así como cartelones, otros más pequeños, pero todos se mandan en carreta, caballo, etcétera, mediante propios o mediante el correo, y se mandan a todas partes. Y entonces llegan, por ejemplo, llega el gobierno mexicano, al ayuntamiento regiomontano, lo leen y obviamente viene acompañado de una misiva. Entonces, ok, esto se da a conocer. O si no es al ayuntamiento porque es algo de los rebeldes, entonces otros que tienen contacto, entonces lo tienen también mediante una misiva y lo empiezan a publicar. ¿Dónde? En los lugares públicos, en las plazas, en las iglesias, por ejemplo, así imagínense catedral, en lo que es la puerta, ahí ponían, lo pegaban. Entonces la gente que sabía leer lo leía y la que no, pues decía, ¿qué dice? Entonces se reunían todos y alguien empezaba a leer. Lo leía y ahí era la publicación. Siempre era a través de la impresión y la lectura. Obviamente se mandaba a todas partes. Era como el Instagram, Twitter, Facebook, y no sé qué, MySpace, y etcétera, 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 de esa época. Y una vez que comprendes todos estos puntos, pues ya entiendes el porqué en los códigos civiles o demás, y al principio, bueno, se va a publicar 20 días después, o va a entrar en vigencia 20 días después de su publicación, bueno, porque tenía que trasladarse. Definitivamente, y aún ahora que es muy rápida la comunicación, de todas maneras se necesita, jurídicamente se requiere espacio, tiempo para poder emitir, más bien aplicar una ley. Por ejemplo, la Ley General de Archivos se emitió un año antes de que se empezara a entrar en vigor. Es decir, dice, esta ley entrará en vigor en los transitorios 365 días naturales después de publicar, y se publica en el Diario Oficial. Es decir, si no se publica todavía en el Diario Oficial, no aparece, pues hasta que aparezca, porque eso dice también la ley. ¿Para qué? Para justamente darte tiempo a de que está la ley y que tú la puedas cumplir, porque los legisladores son, o deben ser, bueno, debo pensar, muy conscientes de que no la puedes cumplir inmediatamente. Imagínense si de pronto hay una ley que dice, te tienes que vestir de rojo, es más, ya no te vas a vestir de otro color, solamente de rojo, y se publica hoy, y hoy mismo lo tienes que hacer. Ups, pues espérame, ya no es quincena, no tengo presupuesto, no tengo nada rojo, etc. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero para... También, otro punto que me llamó la atención que mencionaba es que en el documento se menciona a la población como americanos. A lo mejor, esto es a lo mejor una pregunta más, no tricky, pero que a lo mejor no tengamos la información suficiente para responderla, pero
¿el término americano fue primero utilizado aquí en México o en Estados Unidos? Porque pareciera que ahorita la concepción es, bueno, piensas en América y ya Estados Unidos, en el resto del mundo, que es como esa etiqueta que ya se difundió. Bueno, nosotros también somos del continente americano, entonces no sé si cuando hace ese comentario es el primero que lo realiza o ya se había utilizado antes con nuestros vecinos. Estás brillante, Daniel, con las preguntas. De hecho, los estadounidenses se adueñaron del término americano, porque el término americano es justamente todos los habitantes de América. Entonces, cuando Estados Unidos se hace la independencia, ellos están hablando de, si ellos no hablan tanto de americanos, ellos están hablando justamente como que nosotros, los puritanos, nosotros queremos quitarnos de encima a los ingleses. Obviamente son los primeros que hacen su independencia en 1776, pero podemos decir que en documentos jurídicos y en toda América Latina se empieza a utilizar también aquí en el Plan de Iguala por Agustín de Iturbide. Cuando hablamos de americanos no estamos hablando de los estadounidenses, está hablando sobre todo de todos los habitantes de Nueva España. Que Nueva España, recordemos, en ese momento también es Centroamérica. ¿Okay? O sea, no nada más es México lo que ahora será México, es todo ese territorio, parte de Estados Unidos, todo México y parte de Centroamérica, todo eso es Nueva España. Entonces, cuando Iturbide habla de América, está hablando de todo ese territorio, pero también habla de Américas en ese documento, porque está hablando de toda la demás, el resto de América hasta la Patagonia, porque están en ese proceso también de independencia. Los colores, pues, nacionales, verde, blanco y rojo, han tenido diferentes significados a lo largo de la historia. Bueno, Agustín de Iturbide en su plan y con la bandera trigarante, bueno, ya los va manejando. ¿Qué significado tenían en ese momento o cuáles eran los ideales o las bases de su movimiento o tan siquiera de los tratados que realiza con el virrey? Bueno, sobre todo son las tres garantías que ya sabemos. La única religión, la igualdad, por supuesto, y la libertad. Entonces, son las tres garantías. Así como en Francia también tenemos garantías, bueno, aquí se tienen las tres garantías. Recordemos que los criollos tienen mucha influencia de la ilustración en Francia. Entonces tenemos las tres garantías. Por ahí alguna vez, no quiere decir que está comprobado, alguna vez por ahí se comentaron que el color rojo de las tres garantías no iba a ser tal, sino que iba a ser morado. Iba a ser morado porque representaba el reino de Castilla y no se quería, los insurgentes y todos los independentistas no querían quitarse de encima a España. Por eso victorian a Fernando VII y por eso estar queriendo que el rey español venga a gobernar, igual que un miembro de la familia real, tanto en los tratados de Córdoba como en el Plan de Iguala. Entonces, por ahí hay una sospecha que en lugar de color rojo iba a ser color morado. No está comprobado, pero hablemos de los tres colores. Entonces, los tres colores significan las tres garantías. Y una de ellas me parece muy importante porque va a ser uno de los puntos que se va a estar marcando todo el gobierno mexicano en la primera mitad del siglo XIX, que es religión única. El blanco no significa la pureza, ahora es otro mito, nos dicen que el blanco significa la pureza de México. No, en ese momento representa la única religión, porque en ese momento también la población requiere como que necesitamos algo que nos sustente, que sea divino. Pues, ¿sabes qué? No vamos a quitar la religión, tranquilo, no nos vamos a convertir en otra, en ninguna otra religión, va a ser católica, entonces va a ser unión entre la iglesia y el Estado con la religión católica, religión única, por eso el color blanco. Entonces, eso es fundamental en los primeros años del México independiente. De hecho, la primera constitución, la segunda constitución o la reforma a la constitución es en 1824-1836, van a ser constituciones donde dice la única religión permitida es la católica. Y eso es genial, digo es genial porque ven cómo va evolucionando cuando viene la tercera constitución o segunda constitución, dependiendo de cómo lo quieran ver, 1857, donde dice, para nada, que es fascinante. Hasta cierto punto, ¿no? Porque hay libertad religiosa, pero se da preferencia a... No, en la del 57, no, en la del 57 separación completa. Y en la otra,
no hay, es decir, solamente la única religión permitida es la católica, y si no eres católico, con todo el dolor de mi corazón, tú eres delincuente. O sea, así están las cosas en la primera mitad del siglo XIX. Es hasta el 57 que ahora sí, ¿sabes qué? Separación iglesia y Estado. Estoy hablando de la ley, en la práctica, ustedes saben, es otra cosa, pero se separa completamente. Pero hablemos que la libertad de pensamiento, donde ya se establece la libertad de ejercer otra religión, no es en 57, es hasta el 60, diciembre del 60, prácticamente 1861. Es decir, no tuvimos libertad de cultos hasta 1860 en ley. 1860, de tal manera que si tú practicabas otra religión, delincuente. Y no había cementerios que no fueran católicos, no había otras iglesias que no fueran católicas, no había nada que no fuera católico. Pero les cuento algo. En Monterrey sobre todo, me encanta Monterrey. En Monterrey van a pasar dos cosas. Hay por ahí un documento histórico de 1840 y tantos, donde el ayuntamiento regiomontano acepta y aprueba que un extranjero inglés no nada más se queda a vivir acá, sino que ejerza su religión. Eso es muy vanguardista, porque a nivel nacional no se permite que haya otra religión que no sea la católica. ¿Se fijan? Y luego, la primera ciudad a nivel Latinoamérica donde por primera vez tiene una iglesia protestante es Monterrey. Es Monterrey, y con todo el permiso del gobernador del estado, que en ese momento es Santiago Vidaurre. Entonces, Monterrey vanguardista. Primer ejercicio de la libertad de cultos con la aparición de una iglesia no católica, Monterrey, Nuevo León. Qué genial, ¿no? Interesante, no sabía todos estos datos, que mejor como que se tiene cierta imagen, como cierto estereotipo de Monterrey, y bueno, cuando ya conoces mejor los datos históricos, dices, ok, no es tal cual como me lo han platicado. Y ya por último de este tema de plan de Iguala, ¿cuál fue la recepción que tuvo? Digo, sobre todo en los grupos insurgentes, ¿la apoyaron? ¿Hubo división? De hecho, Iturbide, hay que recuperar Iturbide, la figura de él. Recuerden, en la historia no hay héroes ni villanos, malos ni buenos, no hay nada de eso. Se nos ha o hemos creado una historia de bronce donde ponemos a todos los personajes o en el bando de los héroes o en el bando de los villanos, pero eso no es cierto. Todos son hombres y mujeres que tuvieron diferentes acciones. En el caso de Iturbide, le ponemos en el ámbito de los villanos y para nada. Les dijo, no es villano ni es héroe, es un ser común y corriente que tuvo diferentes acciones. Y en el caso de Iturbide fue una persona que supo aprovechar el momento que estaba viviendo. Él lo que hace es, empieza a convencer a todos con cartas. Si ustedes pudieran leer las cartas que maneja Noboella, que es el jefe del ejército realista, al conde del Venadito, el virrey de la Nueva España, a Guerrero, a los obispos y arzobispos, a todas las clases sociales, esas cartas, esas misivas, epístolas que les da, wow, te convencen. Porque él justamente está hablando de lo maravilloso que es, unidos todos, conseguir justamente un gobierno americano. Y entonces a cada uno le dice lo que va a hacer, a cada uno en particular. Todas son diferentes y a todos los convence. Entonces en este caso Iturbide lo que hace es aprovechar a cada uno de los elementos, a cada uno de los personajes. Él les habla con el lenguaje que ellos necesitan y logra lo que nadie ha logrado. Logra que todos digan sí al proceso de independencia, incluyendo Guerrero. De hecho, a Guerrero prácticamente le dice, o te alías conmigo o te alías, porque si no, te destrozo completamente. Y Guerrero se alía con él. Y entonces él es el gran triunfador en este plan de Iguala. Por eso este plan de Iguala tuvo mucha aceptación. Ese plan de Iguala con las cartas que manejó Iturbide. Yo creo que, más bien, no creo, necesitamos recuperar al personaje de Iturbide. Y lo más lamentable es que Iturbide muere de una manera... Regresa, ¿no? O sea, se exilia, regresa, lo concilia. Pues que 1824, él se va un poco antes, pero el Congreso de la Unión decide que Iturbide es un enemigo a la nación. Entonces dice, en el momento que él
pise tierra, es fusilado. Pero él no lo sabe, él está en Europa, es más, en Europa, si ustedes analizan y estudian su vida, él pasó hambres, pasó miserias, ustedes dirán, sí, pero estaba en Europa, pero era diferente ahorita. Él se va y está como muy pobre en Europa, de pronto sus hijas no tienen guantes, bueno, ¿para qué les cuento? Pero bueno, Iturbide no sabe, porque nadie le dice qué es lo que está pasando acá en México, y no le dicen que está considerado como un traidor. Entonces de pronto él viene tratando de ayudar a México y uno de sus amigos le pide que baje del barco. Viene con su esposa embarazada. Ana María Huarte está embarazada de él. Entonces viene en el barco y él así como que, bueno, ahorita vengo, mi amigo me dice que venga por acá en Tamaulipas. Baja y lo reconocen porque él es un gran jinete. Entonces lo reconocen, lo atrapan, ya no lo dejan despedirse de su esposa y lo fusilan. Es terrible, terrible, terrible. Él prácticamente nunca supo que lo habían condenado a muerte. Obviamente, si hubiera sabido, pues no viene. Por eso digo, hay que recuperar la figura de Iturbide, porque Iturbide es un personaje muy, muy importante y hay que darle también el honor que merece, porque a él le debemos el nombre de México, a él le debemos la consumación de la independencia. El surgimiento de México como país se lo debemos a Agustín de Iturbide. Bueno, aquí tenemos varios documentos, Daniel. Nos vamos a centrar en este libro de cuentas de los insurgentes, pero quise mostrarles otros pequeños tesoros que tenemos aquí en el Archivo Histórico de Monterrey, como las cartas de Fray Servando Teresa de Mier. Ustedes sabrán que es uno de los precursores de la independencia y que nació aquí en nuestra ciudad. De hecho, muy cerquita de donde estamos aquí, ahí nació. Estas son unas cartas que tenemos. Estos son justamente las primeras actas de Cabildo. Imagínense, estas actas de Cabildo fueron tomadas en sus manos y firmadas por Diego de Montemayor, Diego Díaz de Berlanga, por Diego Rodríguez y otros de los primeros pobladores de la ciudad. Estamos hablando que es por ahí de 1600. Imagínense, para que vean un poquito, las firmas de Diego de Montemayor. Todas estas son actas de Cabildo. Entonces quería que las vieran. Las cartas de Fray Servando Teresa de Mier. Aquí tenemos la firma. Otro personaje que hay que rescatar. Uy, sí, definitivamente, porque Fray Servando Teresa de Mier es fascinante. Ya hasta la actualidad no sabemos dónde está su momia, ¿eh? Su cuerpo se perdió. Su cuerpo se momificó naturalmente, es decir, lo entierran, luego después se momifica naturalmente por la tierra, la forma de la tierra o los elementos de la tierra, y luego se saca junto con otras momias y se va a perder después de haber estado por ahí en circos y demás. Hasta la actualidad no sabemos dónde está. Parece ser que naufragó, pero ¿dónde está? No sabemos. Este es el libro de cuentas de los insurgentes. Si ustedes se fijan, está en cuero. ¿Qué nos puede decir de este documento? Así como a grandes rasgos, ¿es de cierto grupo en específico de insurgentes? ¿Qué Sí. tiene dentro? Este libro de cuentas lo descubrimos cuando entramos aquí al Archivo Histórico de Monterrey. No sabemos cómo llegó acá. Digo, no sabemos porque los insurgentes Hidalgo y compañía no vinieron aquí a Monterrey. Lo más cercano fue Saltillo y luego los aprenden en la Catita de Baján. Es aquí en Coahuila. Y aquí tenemos este libro de cuentas. Cuando nosotros empezamos a revisar, nos dimos cuenta que eran las partidas de entrada y salidas de un grupo de los insurgentes. Si ustedes se fijan, está fechado en Aguascalientes en octubre 25 de 1810. Y aquí dice quién lo lleva, es el capitán comisionado, y al final nos dice al mando de quién estaba, o bajo el mando de quién estaba, y va a ser justamente
al mando del coronel Rafael Iriarte. Si ustedes se fijan, son varias hojas. Y todo está fechado en Aguascalientes, pero menciona otras poblaciones. Entonces, este libro de cuentas, este documento, vale la pena analizarlo, vale la pena investigarlo, porque maneja muchísimas cosas que necesitamos recuperar. Normalmente cuando hablamos de la independencia nunca pensamos en el dinero. Pensamos también que como que, bueno, sí, que para la independencia se hizo y se acabó. Pero para cualquier cosa necesitamos dinero. Es más, si ahorita quisiéramos, no sé, ir a comer, necesitamos dinero. No podemos ir a un restaurante y decir, oigan, pues somos independentistas, lindos, denos la comida. Pues no, para nada. Lo mismo pasó con Hidalgo, lo mismo pasó con Morelos, con todos. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿Quién los financiaba, no? Definitivamente. Entonces, por ahí se tiene conocimientos que la Güera Rodríguez financió, pero muchos otros también empezaban a financiar. Y en el movimiento, muchos eran también obligados a dar de los dineros y otros de su voluntad daban dineros. Bueno, los que financiaban el movimiento, muchos están aquí. ¿Qué nombres así ilustres o...? Bueno, aquí uno de los más conocidos va a ser justamente Allende y Aldama. Pero por ejemplo aquí, miren, habla de un señor coronel, don Ramón Gascón. ¿Se fijan? Sí. Y habla de Fresnillo, Zacatecas. Si ustedes se fijan, por eso les digo, hay que analizarlo muy bien. Todos los nombres, porque menciona muchas personas que están dando dinero para los insurgentes. Sobre todo este libro de cuentas, es de un grupo de insurgentes que se quedan en Aguascalientes al mando de Rafael Iriarte, el coronel Rafael Iriarte, pero que está apoyando a Hidalgo. Mientras Hidalgo está yéndose a Guadalajara, a Michoacán, a diferentes partes, ellos los están apoyando desde Aguascalientes, porque Aguascalientes fue tomada en octubre de 1810. Entonces, este libro de cuentas lo llevan ahí. Y si ustedes se fijan en esta parte de aquí, está hablando justamente de la partida de 17,542 pesos que entregaron a este erario los señores generales Allende y Aldama al tiempo de su reunión a este ejército. Es decir, que cuando Allende y Aldama entraron al ejército, dieron 17,542 pesos. Creo que en esa época supongo que era una cantidad... Definitivo, porque estamos hablando de pesos plata. Pesos plata, o sea, vale... Nuestra moneda actual vale por lo que representa, es decir, yo no voy a utilizar mis pesos, mis monedas para hacerme unos aretes o un collar. Digo, lo puedo usar, pero no tiene mucho valor. En ese momento, cuando yo utilizo una moneda, el mineral del que está hecho la moneda vale. ¿Es oro o es plata? ¿O es bronce? Y en este caso estoy hablando de que cuando decimos que son pesos oro, es oro, realmente es oro. Pero es un peso, pero es oro, tiene mineral y vale. O sea, tiene mucho. Ahorita será como, en la actualidad sería como si ellos hubieran dado una suma como de 200,000 pesos, 200, 300,000 pesos. Imagínate, $250,000 para entrar a un movimiento donde tú vas a estar arriesgando tu vida. Están muy convencidos. Y en este libro de cuentas también se puede ver en qué estaban ellos gastando. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en mucho se invierte en cocina, obviamente, en alimentos. Ocote para las compañías de indios. El ocote es muy importante para poder estar pues calentándose, haciendo fuego, etcétera. Pero también hablan de composturas y demás menudos gastos, o sea, gastos pequeños. Normalmente todos es para ocote, para gastos de cocina, para correos, para gratificación. Y hay unos muy interesantes que es donde ellos también dicen, el que lleva el libro de cuentas dice, y dimos tanto dinero para que les aventaran de los balcones a los indios. O sea que era una manera también de congraciarse con la población. Lo mismo va a ser Hidalgo en otras partes de la República. Doctora, le queremos dar las gracias por la oportunidad única de permitirnos estar en el archivo, de conocer todos los documentos. Sé que a muchas, y me incluyo,
personas nos han cambiado el pensamiento en este ratito de diálogo de una manera muy, muy positiva, el verdaderamente conocer la historia, qué fue lo que sucedió. Y bueno, ahorita vamos a tener oportunidad de preguntas del público, entonces esperemos que las estén escribiendo para que la doctora nos ilumine. Muchas gracias por esta invitación. Yo fascinada de hablarles de esto. Hay mucho todavía que hablar, así que si tienen dudas, por favor, pónganlas en el chat. Y si quieren consultar el Archivo Histórico de Monterrey, también ahorita ponemos la liga para que cualquier cosa que quieran del archivo, se lo damos. Gracias. Ya voy, que no sé por qué no prende mi cámara, pero rapidísimo para ahorita ir a las preguntas para la doctora que ya ahorita nos dio su exposición. Voy a compartir brevemente una presentación que les tenemos preparados, donde podrán ver los diferentes documentos que hemos estado citando. Entonces, ¿me pueden decir si se ve mi pantalla? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, ahorita comentando con la doctora mencionábamos varios documentos, mencionamos el águila como símbolo. Entonces, aquí está una pequeña exposición que se puede encontrar en la biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez, que es, bueno, el águila devorando a la serpiente en el Valle de Anáhuac, de Manuel González Serrano. Y bueno, aquí está la pintura. Como digo, está ahorita disponible en la facultad, entonces pueden acercarse para conocerla. Como pueden ver, está el águila, la serpiente, y es como la visión de Anáhuac, ahí con todo el mito de fundación de Tenochtitlan. Aquí un poquito más de zoom, vamos a ir a la siguiente imagen, que aquí ya es un poquito más cerca al águila, entonces podemos ver los detalles del nopal, también las serpientes, y al fondo están las montañas. Aquí, bueno, está la ficha técnica que la pueden conocer también en la facultad. Mencionamos el plan de Iguala también en la misma exposición de Liberarte con la Fundación. Bueno, aquí está una pintura de antes de El Abrazo, pero un pequeño contexto de lo que ya mencionaba la doctora, por si gustan leerlo, que es, bueno, el plan por el cual nos proclamamos como nación. Y bueno, aquí está el documento, es de muy buena calidad, que es un documento pues ya casi 200 años, entonces también lo pueden consultar en la facultad, que es una de las primeras ediciones. La ficha técnica. Nomás como comentario, también mencionábamos que el 24 de agosto celebramos los Tratados de Córdoba. Aquí está la foto del lugar donde se llevaron a cabo. Y bueno, aquí también una copia del documento. Ese no está disponible en la facultad, pero también para que lo tengan como referencia. Una pintura de Iturbide que está aquí a la izquierda, y O'Donoghue, el virrey, bueno, el último virrey de la Nueva España, a la derecha. Hoy, 27 de septiembre, recordamos la entrada de Iturbide a la Ciudad de México, entonces son los 200 años, por así decirlo, de este evento que pone fin a la independencia. Aquí está la bandera que tenían, entonces pueden ver ahí los tres colores y cuáles eran los valores que seguían. Aquí otra pintura de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México. Y bueno, ya la coronación de el emperador Agustín I, y ya después el fusilamiento. Entonces esto no es como contexto histórico, también para que vean cuáles eran las pinturas que mencionábamos. Ahora sí, ya habiendo dicho esto, procederemos a contestar las preguntas que están para la doctora Juan y Margarita, también los comentarios. Y bueno, también no sé si el profesor Gerardo Puertas tenga alguna pregunta, comentario a la doctora. Entonces, adelante. Gracias, Daniel. Simplemente agradecer a Margarita, decirle que me da
un gusto enorme tenerla en Liberarte, que para nosotros, pues, aunque es de casa, o precisamente porque es de casa y es querida y admirada en la comunidad de la facultad, es un gusto muy grande para nosotros tenerla en Liberarte. Además, para mí en lo personal es un gusto muy grande que en un solo día pueda yo estar junto con Margarita en 2 eventos de la Facultad Libre. En la mañana en una mesa redonda organizada por la Sociedad de Alumnos y ahorita en esta charla de Liberarte. Y desde luego agradecer a Daniel por la conducción, por no solo la conducción de este evento, sino del video que se filmó para ustedes, y al mismo tiempo agradecerle a Salvador por su colaboración, los 2 alumnos muy distinguidos de la Facultad Libre, y pues por supuesto a Leti Olivares, que siempre está lista y dispuesta y contenta para colaborar. Así es que gracias a todas y a todos. Hay como preguntas para la doctora. Tenemos primero de Andrés Quintanilla. ¿Qué libro considera esencial de leer sobre la historia mexicana? Ok, uno de las, bueno, coincido con Gerardo, definitivo, pero en agradecer a los chicos, a ti, Daniel. Antes de contestar la pregunta a Salvador, a Leticia, definitivamente Leticia, siempre de muy buen ánimo, siempre para apoyar. Yo no conocía, debo de confesar, yo no conocía todo el trabajo que hay detrás de Liberarte, y me sorprendió muchísimo ver este trabajo tan profesional, y de verdad es muy, muy profesional, desde la invitación, las llamadas, las agendar, todo. De verdad, muchas gracias por este distinción que me hicieron de estar por acá y de conocer, permitirme conocer todo ese trabajo tras bambalinas. Y gracias, Gerardo, por esta idea también tan maravillosa, Liberarte. Por favor, que no se acabe, porque es fascinante. Dicho esto, que digo, te quiero decir muchas más cosas de ellos, porque son lindos y son muy profesionales, muy comprometidos. Voy a contestar la pregunta. Hay muchos libros, pero si quieren rápidamente saber un poquito de historia de México, les recomiendo La Historia Mínima de México. Bueno, ahorita ya es La Nueva Historia Mínima de México. Es una forma rápida de poder acceder a una historia mexicana con la calidad académica que necesitamos. Hay muchos libros que nos gustan, definitivo, hay muchos libros que de pronto valoramos, o que de pronto las novelas y que nos cuentan el abuelito, nos cuentan por ahí mucha gente, o nos cuentan los noticieros, pero si quieren algo académico, como decía, quitar los mitos, vamos a buscar la verdad. Entonces, un libro que es muy confiable es La Nueva Historia Mínima de México. Ya que si tienen más tiempo, pues léanse los 2 tomos de la historia de México, del Colegio de México. Y por supuesto, hay muchos más libros que les puedo recomendar. Es más, dense una vuelta por nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca tiene mucha bibliografía sobre historia de México. Y bueno, también la Fundación tiene muy buena bibliografía sobre historia de México. Y ahí atrás del maestro Gerardo Puertas también debe tener muchos libros sobre historia de México. Pero bueno, ahí está en ese orden para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre la historia de nuestro país. Y por supuesto también sobre Monterrey. La Facultad Libre de Derecho también tiene mucho sobre la historia de Monterrey. Y para cerrar la respuesta, hace como unos 4 años, creo, uno de los historiadores, que desgraciadamente ya no está con nosotros porque falleció este año, él hizo un comentario en una conferencia. Ya me sorprendió que lo hiciera, porque yo conozco esto que les voy a decir, pero me sorprendió mucho porque dijo: cuando fui a la Libre Derecho para un evento, conocí la biblioteca y me di cuenta que estaba en la parte de historia, estaba muy, bien, muy bien surtida. Dice, y así lo dijo textual,
dijo, lamentablemente está más surtida que la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Historia. Dijo lamentablemente para el Colegio de Historia. Entonces, a mí me sorprendió mucho. Dije, ya después le pregunté, ¿es cierto? Y me dijo, sí, 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 me sorprendió mucho que esté muy, muy, muy bien surtida en bibliografía respecto a historia, tanto historia mundial como historia mexicana e historia regiomontana. Así es de que siéntanse muy contentos en tener una muy buena biblioteca. El siguiente comentario y pregunta es de Ruth Estrada, que menciona que increíble que nos comparta estos maravillosos documentos, doctora. ¿Hay algún tipo de recorrido que se realice para conocer el archivo histórico? Gracias y felicidades. Sí había. Ahorita por la pandemia estamos cerrados al público. Ya regresando o bien abriendo el archivo otra vez, por supuesto que hay recorridos. Yo he llevado mis grupos de historia de México, los de historia de la libre, o más bien historia 5, historia 4, los he llevado al archivo y les doy un recorrido. De hecho, tenemos fotografías de muchos de nuestros alumnos que no nada más han hecho el recorrido, sino también han consultado la documentación. Ahorita de momento se puede consultar solamente en línea las 24 horas. Si ustedes buscan en cualquier buscador, valga la redundancia, como Google, como, bueno, Mozilla, etcétera, etcétera, si ponen Archivo Histórico de Monterrey, les sale la página de búsqueda documental. Respecto a las imágenes, no las tenemos todavía en línea, más bien las teníamos, pero por un problemita técnico ya no las tenemos, pero si ustedes nos las solicitan, con todo gusto se las hacemos llegar. Y bueno, aquí entre nos, si de pronto se ponen de acuerdo y se hacen grupitos como que de 2, de 3, de tiempo en tiempo, les puedo dar un recorrido como el que hicieron Daniel, Leti y compañía. Porque déjenme decirles que ellos fueron un día y estuvimos varias horas viendo esta documentación, la tocaron, por ahí la empezaron a palografiar y les hice el recorrido clásico. Así que bueno, están invitados por ahí. Profesor, adelante. Tendríamos que comprometer a la maestra Margarita a que recibiera Liberarte tan pronto como las circunstancias de salud lo permitan. Hagamos un viaje de Liberarte. Generalmente, digo, hemos ido a museos. Bueno, si fuimos a Boca de Potrerillos, ¿cómo no vamos a ir al Archivo de Monterrey? Por favor, honrada y con todo gusto. Así lo haremos. Por favor, hay muchos documentos que no se han, todavía están esperando a los investigadores para que los descubran. Entonces, por supuesto, cuente con ello. Ya está, hay que agendarlo. Ok. Gracias. También comentario de Patricia Mejía. Doctora Juana y Margarita, ¿cómo nació su interés para oír la historia de México y oír la investigación histórica? Wow, pues desde pequeña definitivamente me encantaba. Siempre quería saber todo lo que había vivido mis papás, bueno, no tuve abuelitos, bueno, sí tuve abuelitos, pero no los conocí. Entonces yo siempre quería saber qué había aquí antes de estar yo, a ver cómo surgieron los sultanes, cómo surgió mi escuela, cuándo se construyó, porque hasta es mi escuela primera construida, una de las escuelas monumentales, la escuela de la Revolución. De hecho, puedo ufanarme que tanto la primaria como la secundaria fueron escuelas así muy revolucionarias de la Revolución. La primaria, la secundaria, Venustiano Carranza, wow, o sea, de verdad, entonces para mí era fascinante, fascinante hablar del pasado, escuchar a mi papá contar las historias, no nada más de muertos, digo, porque él fue guardia de seguridad, entonces de pronto contaba que un descarrilamiento, etcétera. Y yo decía, ¿dónde está Vergel Durango? A ver, quiero saber, ¿y qué pasó con Villa, con los aztecas? Y me imaginaba todo lo que nos contaba la maestra y quería, es más, me daban los libros de texto y yo los leía inmediatamente. Recién me los daba y ya estaba ahí en la clase y sabía y quería saber más y no, ya se acabó la clase y yo no, por favor. Siempre me ha fascinado y siempre he querido ir hacia el pasado. Es más, ahora se ríen
mi familia, mis amigos, porque de pronto les digo, te puedo decir qué había aquí o cuáles eran los personajes o qué hicieron los nombres, los personajes de los nombres que les dio nombre a las calles, pero de pronto no sé llegar, de pronto no sé ir hasta allí. eh, Increíblemente, o de pronto te puedo hablar más del pasado que del presente, o a veces salgo del archivo y se me hace tan raro que de pronto ver los carros pasar, y yo, ¿cómo? Así como que si estuviera yo en siglo XIX o el siglo XVII, wow, tengo más contacto con el pasado. Ojo, también sí el presente, sí, pero es fascinante. Surgió desde que estaba pequeña. No sé en qué momento, solo sé que me encanta el pasado, me fascina el pasado. Las películas donde hablan de regresar al pasado, wow. Es más, mi favorita es Pide al tiempo que vuelva. Sí, es romántica, ya sé, pero siempre que hablan de volver al pasado, wow. Y lo más cercano a volver al pasado son los archivos, porque hay mucho que descubrir, hay mucho que aprender y hay mucho que ver hacia el futuro. Por ejemplo, todos los delitos, si ustedes vienen en causas criminales, todos los delitos que hay en los diferentes siglos, wow, es para aprender de la naturaleza humana. Si ven las compraventas, pueden aprender cómo se hacían estas transacciones y también, no sé, las pasiones humanas, por ejemplo, los grandes, todo lo que se cobraba por impuestos y por otras cosas. Es decir, hay mucho que aprenderle a la historia para hacer esta sociedad mucho mejor. Les recomiendo muchísimo, muchísimo. Y bueno, indagar, wow, pues qué les digo, si ya me apasiona el pasado, pues quiero buscar más. No hay, me falta tiempo. Cuando entré a estudiar historia, uno de mis compañeros, y con esto termino para ya no a extenderme más, uno de mis compañeros me dijo, vas a descubrir que el principal obstáculo o el principal problema del historiador es el tiempo. Y yo no lo entendí en ese momento. Luego lo entendí. Si bien es cierto que los historiadores manejamos el pasado, el presente y un poquito el futuro, nunca tenemos tiempo para investigar todo lo que queremos. Ahorita tengo 3 investigaciones pendientes y créanlo, no me alcanza la vida. Y vaya que me esfuerzo. Entonces, si ustedes pueden investigar, por favor, lo que necesiten para que ustedes puedan hurgar por ahí. Ahorita traigo en la mira un diario de una de mis alumnas de otra institución, porque esta alumna, su papá fue uno de los judíos que estuvieron en un campo de concentración en Francia. Sí, escucharon bien, un campo de concentración en Francia. Entonces, la historia es fascinante y hay un diario de él, junto con otra documentación que ella prometió donármelos, así que a lo mejor los podemos donar también a la facultad en esta en toda esta fundación. Espero que sea cierto, que me los done y a su vez yo los dono por ahí porque son documentos muy valiosos de este judío que vino a habitar aquí en Monterrey y su familia ya es regiomontana. Profesor, adelante. Margarita, sé que estás haciendo una investigación sobre las iglesias evangélicas en Nuevo León y es un tema apasionante, importantísimo y muy poco explorado. Otro tema también muy poco explorado es el de la comunidad judía en Monterrey, y por ello me refiero a la actual comunidad judía, no a la comunidad sefardita que está de moda en estos momentos. Habría que decir mucho acerca de cómo llegaron y por qué llegaron y se establecieron aquí todas estas familias que característicamente están en la colonia Vistahermosa y tienen su sinagoga y su escuela, una magnífica escuela, y su supermercado, etcétera, etcétera, ¿no? Sería muy interesante. Definitivamente que sí, Gerardo. De hecho, hay una sección, esa me gustaría que también la observaran, la consultaran. Es una de las secciones que me gustan más. Bueno, todos, la verdad, todo me gusta. Estoy mintiendo, todas me gustan, pero esa sección
Me encantaría inclusive hacer una exposición. Es una colección que se llama Registro de Extranjeros. En ese registro de extranjeros es fascinante porque no nada más está un documento donde dice Panchito López vino de España. No, 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 no. Estamos hablando que es todo el expediente, casi tengo todos los expedientes casi completos, algunos no, pero la mayoría son completos, donde viene de su puño y letra la solicitud de registro, viene las huellas dactilares, viene la fotografía de frente y de perfil, vienen datos increíbles como quién los alojó, cuáles amigos tienen aquí, dónde vivieron, su lugar de residencia, su oficio en su lugar de residencia, qué oficio tienen aquí. O sea, vienen muchas cosas que, Dios mío, nada más ver esas fotografías, te quedas pensando cómo ellos se decidieron venir acá. ¿Dónde se tomaron la fotografía? ¿Con qué fotógrafo? Porque no era como ahorita que tomas la foto en el celular o en la computadora, pero ¿con qué fotografía, con qué fotógrafo, perdón, se tomaron esa fotografía? ¿Cómo llegaron a establecerse por acá? ¿Qué estaban pensando con esas fotos? Entonces, si ustedes ven a mandar fotos, solo las fotos. Wow, me encantaría hacer esta exposición porque me gustaría mucho que el público regiomontano pudiera decir, ay, mira, él era mi abuelito, porque no sabemos qué pasó con sus descendientes. Y gran parte de este registro de extranjeros es de personas de origen judío. Entonces, wow, es fascinante. Sería padrísimo, Margarita. Es decir, solemos pensar en Monterrey como una comunidad formada por grupos más o menos homogéneos, pero no es así. Es decir, tuvimos migraciones alemanas, italianas, irlandesas, escocesas. Chinas, japonesas, sí, sí, hay de mucho. Es más, alguna vez, de pronto por ahí, entre todo el trabajo que tengo que hacer, me pongo a jugar un poquito con la base de datos. Por ejemplo, algo que he hecho es, a ver, ¿cuántas Juanas Margaritas ha habido en documentos del Archivo Histórico de Monterrey? Entonces le pongo Juana Margarita en el buscador, son 9. 9 en el transcurso de la historia que se llaman Juanas Margarita, Juana Margarita. Entonces, en alguna ocasión también le puse, no sé, le pongo italiano y ¡fum! Me aparece una serie de documentos de personas de origen italiano, o francés, o chino, japonés, canadiense, de los lugares más remotos. Y estamos hablando que este registro de extranjeros data de 1930 a 1950. Los extranjeros que habitaban en Monterrey, aunque hubiesen llegado en el siglo XIX, seguían habitando en Monterrey y que tenían que registrarse ante gobierno. Bueno, son 100 cajas que los están esperando para que ustedes analicen, para que ustedes busquen, para que ustedes descubran qué pasó con estos extranjeros en nuestra ciudad. Es fascinante. Yo tengo una pregunta que te quisiera hacer, Margarita. Espero que no sea demasiado comprometedora. Nos hiciste una recomendación sobre el mejor libro para leer historia de México y yo coincido con la recomendación que hiciste. ¿Cuál sería, en tu opinión, el mejor libro de historia de Monterrey? O si quieres, de historia de Nuevo León. Híjole. Wow. Ahí tendría que ser, sí, tendría que ser varios. Les voy a decir por qué. Les puedo recomendar los clásicos, por ejemplo, del profesor Israel Cavazos, el primer cronista, el cronista anterior del profesor Israel Cavazos, pero son de diferentes tiempos. Si quieren para saber de Monterrey un poquito, los pueden consultar. Pero si les voy a hablar de cuestiones académicas, obviamente los libros del profesor Israel Cavazos son obligados. Pero recordemos también que era otra época en que se escribía historia. Entonces, en esas épocas no se utilizaban fuentes. Bueno, dicho de otra manera, no era necesario mencionar fuentes. Entonces, si queremos una historia académica, necesitamos mencionar fuentes, como un abogado que le va a decir al juez, oiga, estoy seguro que es inocente esta persona y se está cometiendo una injusticia. Lo primero que va a decir el juez es, perfecto. Es más, no les va a decir, pero les va a escribir, decir, abogado, dígame, porque es injusto, ¿en dónde lo está fundamentando? ¿En qué ley?
tenemos que hablar de fuentes. Entonces, si quieren sobre la Fundación de Carvajal y de la Cueva, les puedo recomendar a Carlos González sobre Carvajal y de la Cueva y la Fundación de Monterrey, a Samuel Temkin también al respecto y por supuesto a Domínguez Martínez sobre las fundaciones de Monterrey. Si quieren ya un poquito más sobre la época colonial, les puedo recomendar fuentes como Toño, se me va el nombre. Son diferentes autores. Si quieren, les puedo pasar algunos siglo XIX, por ejemplo, Antonio Peña o Héctor Mario Treviño Villarreal, también son muy, muy buenos en la época colonial. Si quieren siglo XIX, muchos autores como Miguel González, como Eduardo Cázares, como Mario Ceruti, definitivamente Mario Ceruti, no se diga César Morado, Jesús Ávila. Estoy mencionando autores porque ellos tienen muchos libros al respecto. Siglo XX, les puedo poner a Juan Jacobo Castillo, también a Ceruti, a el mismo Jesús Ávila, a Alberto Casillas. Es decir, depende del tema, son los autores y son autores locales, son muy, muy, muy buenos, son brillantes. Pero una historia de Nuevo León que yo les pueda recomendar, así como Historia Mínima de México, un solo libro, no lo recomendaría. Es decir, no lo recomendaría, necesitan un poquito más. Obviamente hay una síntesis. Lo que les puedo decir rápidamente, si quieren hablar de historia de Monterrey, historia de Nuevo León, consulten el Archivo Histórico de Monterrey en la fanpage. En la fanpage tenemos todo eso que ustedes digan, porque tenemos esos autores en historias cortas. Uno de los autores también muy importantes es Enrique Tovar y es muy, muy, muy bueno. Él habla, por ejemplo, tanto de costumbres como de, es más, olores. ¿Se han puesto a pensar los olores de la ciudad en el pasado? Porque es muy lindo, a mí me encanta el pasado, pero reconozco que el pasado tenía olores que no me gustarían del todo. Había perfumes, sí, había perfumes, pero a ver, ¿cómo olía la Plaza de la Carne? No olía como un supermercado actual, así que lindo la musiquita, tengo la carne y no huele feo. No, olía feo. O por ejemplo, cuando había epidemias, y hay un libro muy bueno de él que habla sobre los olores de Monterrey. Y bueno, les puedo seguir recomendando, pero si quieren recomendaciones, rápidamente, la fanpage del Archivo Histórico de Monterrey. Y permítanme decirles algo. Si alguno de ustedes, empezando con el maestro Gerardo Puertas, que también lo voy a comprometer, quiere escribir algo, lo puede hacer y lo publicamos en el archivo. Obviamente va a entrar, lo va a ver el consejo, pero solamente tiene 2 requisitos, bueno, 3. Número 1, que sea fundamentado históricamente, es decir, que tenga fuentes primarias o secundarias o secundarias. Número 2, que sea corto, de 1 a 3 cuartillas. Y número 3, bueno, que el consejo lo apruebe. Ya que entre nos, el consejo soy yo. Así que bueno, entre nos, con todo gusto. Así que estudiantes, se hacen un documento, así es más, los viernes tenemos nuestras memorias, pueden escribir las memorias de su papá, de sus abuelitos, es decir, cómo se acuerdan de la ciudad, nos lo mandan y nosotros lo publicamos, porque nuestras memorias son las últimas décadas de Monterrey o de México. ¿Qué nos acordamos de eso? Margarita, prometo no hablar más, pero de una vez, ahora te voy a comprometer yo a ti. Tengo una petición. Tú dijiste y te agradezco y es cierto. En la fundación tenemos una buena colección de historia y de historia de Nuevo León y de Monterrey concretamente. Pero tenemos fundamentalmente obras de otras generaciones, del maestro Santiago Roel, del maestro José P. Saldaña, de Andrés Montemayor, de don Carlos Pérez Maldonado, del maestro Israel Cavazos, del padre Aureliano Tapia, pero no de los autores nuevos o de las generaciones más recientes. Si no fuera mucho abuso, yo te agradecería enormemente
un listado de recomendaciones de las obras que deberíamos de adquirir para buscarlas y comprarlas. Con todo gusto. De hecho, hace un tiempo, unos años, empecé a donar una enciclopedia que salió en cierto trienio de los ayuntamientos. No la alcancé a llevar porque como eran muchos libros, de pronto, pues para cargarlos y buscarlos, pero voy a llevar un poquito más de libros y también voy a donar estos libros los voy a donar para completar un poquito la colección. Solo va a faltar mi libro porque es el libro número 2 y los regalé todos. Ups. Pero bueno, ese se los puedo dar en PDF. Y hay un libro que acaba de sacar Héctor Jaime, el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, que estuvo con nosotros. Es un libro junto con el grupo Milenio. De ese voy a intentar conseguirles. Tengo un ejemplar que puedo donar a la facultad para que lo tengan. Ese es un poquito de síntesis de todo Monterrey, mediante preguntas y respuestas. Eso es muy, muy cómodo de leer. Ese, fíjense que sí se lo puedo recomendar. Es muy bueno. Y por supuesto puedo hacer una selección y si tengo un ejemplar de los autores, o les voy a decir a esos autores a ver si pueden donar algunos libros a la Facultad Libre de Derecho. Qué padre, muchas gracias, Margarita. Bueno, no sé si antes de ya dar las palabras finales quieran hacer algún comentario, ya sea la audiencia o como cierre, tanto la doctora como el profesor. Nada, pues yo simplemente agradecer de nuevo a la doctora Juana Margarita, agradecer también mucho a nuestros dos compañeros que nos hacen el favor de ayudarnos y a Leti, ya lo dije, y simplemente pues reflexionar y reiterar la importancia de esta celebración. No es una celebración de un hecho muerto, es la celebración de una realidad, que es la realidad de la independencia de México, por la que debemos, y no lo digo en términos simplemente simbólicos, sino que por la que debemos de luchar todos los días, en todas las trincheras, desde nuestro trabajo, desde nuestro pupitre si somos estudiantes, desde nuestra casa si somos amas o amos de casa, es decir, desde donde quiera que nosotros estemos, debemos de creer en la independencia de México, de luchar por ella y de hacerla cada día una mejor realidad para todos los mexicanos. Definitivamente, definitivamente. Gracias por la invitación y gracias por esas palabras que definitivamente nos motivan mucho. Definitivo. Pues sin más, Daniel, yo creo que nos despedimos. Sí, digo, era más darle las gracias por las palabras también a la doctora Juani por la cátedra que nos dio y ya también todas las recomendaciones que ahí, bueno, vamos a estar pendiente, digo, yo como estudiante para después rentar los libros, ¿no? Pero ahí para ya tener la lista y más. También invitar a toda la audiencia al siguiente evento de Liberarte, que va a ser el 14 de octubre, va a ser la exposición Ángeles y Arcángeles, que va a estar muy interesante, entonces para que vayan apartando la fecha, está muy, muy padre. Y bueno, esperamos que el evento les haya sido de su agrado. Siempre es importante tomarnos el tiempo pues, de reflexionar de dónde venimos, como ya dijo el profesor, es un evento vivo que todavía está presente y que es nuestra responsabilidad. Agradecemos profundamente su presencia y bueno, les deseamos una muy bonita semana y que viva México. Con permiso, buenas noches.